Hola evangelistas, bienvenidos a un nuevo video de Secretos del Evangelio. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más intensas y confrontativas del Antiguo Testamento. Una historia de sequía, de fuego que cae del cielo, y de un profeta que se atrevió a desafiar a toda una nación. Acompáñame hasta el final, porque lo que ocurrió en el Monte Carmelo no fue solo un milagro espectacular. Fue un punto de quiebre espiritual que todavía tiene ecos hoy. Hubo un momento en la historia de Israel en el que el silencio de Dios parecía absoluto. Los altares estaban en pie, pero el corazón del pueblo estaba dividido. El rey no escuchaba a los profetas. La nación adoraba a dioses extranjeros. Y el cielo simplemente no respondía. Hasta que, sin anuncio previo, sin linaje famoso, sin ejército ni título oficial, apareció un hombre. No venía con poder político, no venía con respaldo institucional, venía con una sola declaración: no lloverá. Y durante años, el cielo se cerró. Esa es la historia de Elías. Una historia de confrontación, milagros, fuego, y de un Dios que interviene cuando todo parece perdido. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel ya no volvió a ser el mismo. Lo que había sido una nación unificada bajo un solo trono, terminó dividido en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y con el paso de los años, la historia del norte comenzó a llenarse de inestabilidad, alianzas peligrosas y decisiones espirituales cada vez más cuestionables. Israel no estaba en su mejor momento, no porque le faltara estructura política, ni porque hubiera dejado de tener ejército o ciudades fortificadas. El problema era más profundo. Era un desgaste interno. Una mezcla de ambición, poder y religión malentendida que lentamente fue desplazando la fidelidad al Dios que los había sacado de Egipto. Los altares seguían existiendo, las ceremonias también, pero algo estaba cambiando en el corazón del pueblo. Fue en ese contexto que subió al trono un rey llamado Acab, y el texto bíblico es directo al describirlo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. No era simplemente un gobernante imperfecto. Fue un punto de inflexión. Bajo su liderazgo, la idolatría dejó de ser una práctica aislada y se convirtió en política oficial. Acab tomó una decisión que marcaría la historia espiritual de Israel. Se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Jezabel no solo traía consigo influencia política extranjera, traía una religión distinta: el culto a Baal. Baal no era una figura menor. Era considerado el dios de la tormenta, de la fertilidad, de la lluvia. En una región donde la agricultura lo era todo, Baal representaba prosperidad, seguridad, futuro. Y poco a poco, el culto a Baal comenzó a instalarse en Israel. Se levantaron altares, se establecieron profetas oficiales, se institucionalizó una espiritualidad que competía directamente con la adoración al Dios de Israel. No fue un cambio repentino, fue progresivo. El problema nunca comienza con una negación total, comienza con una mezcla. Y esa mezcla terminó diluyendo la identidad espiritual del reino del norte. Imagina la escena: templos dedicados a Baal, sacerdotes promoviendo rituales de fertilidad, el rey respaldando oficialmente esa práctica. Y mientras tanto, la memoria del pacto con el Dios de sus antepasados comenzaba a volverse secundaria. No era solo idolatría, era reemplazo. Era confianza desplazada. La idolatría no comenzó como una rebelión abierta. Comenzó como una adaptación cultural.
Israel estaba rodeado de naciones que adoraban a sus propios dioses, cada uno asociado con aspectos específicos de la naturaleza: lluvia, fertilidad, cosechas, guerra. Baal en particular era considerado el señor de la tormenta. En una región donde la supervivencia dependía directamente de las estaciones y del clima, adorar al dios de la lluvia parecía una decisión práctica, incluso estratégica. El problema no era simplemente la existencia de otros pueblos con otras creencias. El problema era la mezcla, el intento de mantener el nombre del Dios de Israel mientras se adoptaban prácticas que contradecían el pacto original. Se construían altares a Baal, pero no se derribaban completamente los antiguos. Se hablaba del Señor, pero se confiaba en otra fuente para la prosperidad. La fe dejó de ser exclusiva y se volvió conveniente. En el palacio, esta mezcla tenía respaldo oficial. Jezabel no era una figura pasiva. No era solo la esposa del rey. Era una promotora activa del culto a Baal. Sostenía a sus profetas. Les daba estructura. Les daba protección. Mientras tanto, los profetas del Señor eran perseguidos y ocultados. Algunos tuvieron que esconderse para no ser ejecutados. La tensión espiritual ya no era teórica. Era peligrosa. El pueblo, por su parte, vivía en esa ambigüedad. No habían abandonado completamente al Dios de sus padres, pero tampoco lo seguían con fidelidad plena. Y esa tibieza es uno de los estados más frágiles en la historia espiritual de Israel. Porque cuando la identidad se diluye, la nación pierde dirección. Cuando la lealtad se divide, la convicción se debilita. El reinado de Acab no fue simplemente un mal capítulo político. Fue una redefinición espiritual del reino del norte. Y lo más inquietante es que, durante un tiempo, parecía funcionar. No hubo juicio inmediato. No hubo señales visibles de colapso. La idolatría avanzó sin resistencia evidente. La prosperidad superficial podía dar la impresión de estabilidad. Pero la ausencia de consecuencias inmediatas no significa aprobación divina. La historia bíblica muestra repetidamente que el deterioro espiritual suele ser progresivo antes de volverse evidente. Primero se comprometen principios pequeños. Luego se normaliza la desviación. Finalmente, lo que antes era impensable se convierte en costumbre. En ese clima, la nación necesitaba algo más que una advertencia privada. Necesitaba una interrupción. Y esa interrupción llegó en forma de sequía. El pueblo que alguna vez había visto abrirse el mar ahora buscaba lluvia en un dios extranjero. Y aquí es donde la historia se vuelve tensa. Porque cuando una nación comienza a redefinir su fuente de confianza, tarde o temprano enfrenta consecuencias. Pero durante un tiempo, no pasó nada visible. No hubo fuego del cielo. No hubo terremotos. No hubo señales espectaculares, solo una decadencia silenciosa. Y entonces, sin anuncio previo, sin genealogía destacada, sin introducción formal en la corte, aparece un nombre: Elías. El texto lo presenta de manera abrupta. Entonces Elías, el tisbita, de los moradores de Galaad. Nada más. No sabemos quién fue su padre. No conocemos su formación. No tenemos antecedentes de su linaje. Solo aparece. Y su primera intervención no es un saludo diplomático. Es una sentencia. Se presenta ante el rey y declara: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». En un territorio donde Baal era el supuesto dios de la lluvia, esa declaración era una confrontación directa. No era solo una profecía climática, era un desafío espiritual.
Elías no está hablando únicamente de sequía. Está diciendo, en términos claros, el control no lo tiene Baal, lo tiene el Dios de Israel. Y entonces el cielo se cerró. No por días, no por semanas, por años. El suelo comenzó a agrietarse, los cultivos a fallar, los animales a debilitarse, la economía a resentirse. El Dios de la tormenta no respondía. El silencio del cielo comenzó a convertirse en un mensaje. Pero antes de que el conflicto escalara públicamente, Dios le da a Elías una instrucción inesperada: esconderse. No quedarse en la capital, no liderar una revolución, no organizar seguidores. Esconderse junto al arroyo de Kerit. Y ahí ocurre algo que revela otra dimensión de esta historia. Mientras la nación enfrenta sequía, Elías es sostenido en secreto. Cuervos lo alimentan por la mañana y por la tarde. Agua del arroyo lo mantiene con vida. Es una escena casi silenciosa, lejos del palacio, lejos del espectáculo. Un profeta aislado, un reino en crisis, un cielo cerrado. Y el contraste es evidente. Mientras el sistema oficial promueve a Baal como proveedor, el Dios de Israel sostiene a su profeta en lo oculto. Pero incluso ese arroyo con el tiempo se seca, porque la sequía afecta a todos. Y aquí la historia está apenas comenzando. Cuando el arroyo se secó, Elías quedó frente a una realidad inevitable. La sequía no distinguía entre rey y profeta. El mismo cielo cerrado que había sido señal para la nación ahora lo afectaba personalmente. Y es entonces cuando Dios le da una instrucción que, en apariencia, resulta contradictoria. Levántate y ve a Sarepta de Sidón. Sidón, territorio extranjero, tierra vinculada al mismo entorno cultural del que provenía Jezabel. No era una ciudad israelita. No era territorio del pacto. Era tierra asociada al culto de Baal. Y sin embargo, allí debía ir el profeta del Dios de Israel. El contraste es profundo. Mientras Israel se inclina hacia Baal, el profeta de Dios encuentra refugio en tierra extranjera. Cuando Elías llega a la ciudad, no encuentra abundancia. Encuentra a una viuda recogiendo leña. Una mujer que representa lo más vulnerable del mundo antiguo. Sin esposo, sin respaldo económico, sin seguridad futura. Y la escena es casi desgarradora. Elías le pide agua, ella accede, luego le pide pan. Y es ahí donde la realidad golpea con crudeza. La mujer le responde que solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite. Lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo. Y después, esperar la muerte. No es dramatización. Es hambre real. Es desesperanza tangible. En medio de esa declaración, Elías pronuncia palabras que requieren una fe difícil de comprender desde fuera del relato. No temas. Haz como has dicho. Pero primero, hazme a mí una pequeña torta y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor. La harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La petición parece dura, primero para el profeta, en un contexto de escasez total. Pero aquí se revela el corazón de la prueba. ¿En quién confiar cuando no queda nada? La mujer toma una decisión, no porque tenga garantías visibles, no porque vea señales en el cielo, sino porque decide creer en la palabra que acaba de escuchar. Y ocurre lo inesperado. La harina no se acaba, el aceite no se agota, día tras día, sin espectáculo público, sin multitudes, sin altar en el monte, solo provisión silenciosa, en una casa pequeña, en tierra extranjera. La historia aquí adquiere un matiz profundo.
Mientras Israel oficialmente respalda a Baal como proveedor de lluvia y fertilidad, una viuda extranjera experimenta la fidelidad del Dios de Israel en lo cotidiano. No es un milagro explosivo, es constancia, es sostenimiento, es gracia en medio de la escasez. Pero la prueba aún no ha terminado. Tiempo después, el hijo de la mujer enferma. Y la enfermedad no es leve. Se agrava, hasta que deja de respirar. La casa que había sido escenario de provisión se convierte en escenario de duelo. La mujer mira a Elías y sus palabras son duras, cargadas de dolor. Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo. El sufrimiento busca explicación, busca culpables, busca sentido. Elías toma al niño en brazos y lo lleva a la habitación donde él se hospedaba. Lo recuesta y ora, no con fórmula mágica, no con ritual elaborado, ora con intensidad, pide vida, pide intervención. Y el texto declara algo que cambia la atmósfera por completo. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. Es la primera resurrección registrada en la narrativa bíblica. No ocurre en un palacio, no ocurre en Jerusalén, ocurre en la casa de una viuda extranjera. Elías entrega al niño vivo a su madre, y ella pronuncia una frase que resume todo el episodio. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Mientras Israel duda, una extranjera afirma. Mientras la corte sostiene a Baal, una viuda reconoce al Dios verdadero. Y la sequía continúa, porque el conflicto mayor todavía no se ha resuelto. No es solo una cuestión de supervivencia individual, es una confrontación nacional. Y el escenario para esa confrontación ya se está preparando. Pasaron 3 años. 3 años sin lluvia en una tierra que dependía completamente del cielo. 3 años donde el polvo reemplazó al verde, donde los campos dejaron de producir y donde incluso el ganado comenzó a desaparecer. El silencio del cielo se había convertido en un mensaje constante, pero la nación seguía dividida. El rey no se había arrepentido. Baal seguía teniendo sus profetas. Y el hambre comenzaba a sentirse no solo en las aldeas, sino también en el palacio. Es entonces cuando Dios vuelve a hablarle a Elías y le dice que se presente ante Acab, porque la lluvia está por volver. La instrucción es directa. No más escondite, no más anonimato. Es momento de confrontar. Mientras tanto, el propio rey recorre la tierra buscando pasto para que sus animales no mueran. La escena es fuerte. El monarca más poderoso del reino caminando por un territorio agrietado, intentando salvar lo que queda. La sequía ya no es solo un problema espiritual. Es crisis económica, política y social. Cuando finalmente Acab y Elías se encuentran, no hay saludo cordial. El rey lo mira y lanza una acusación inmediata. ¿Eres tú el que turba a Israel? Es una frase cargada de ironía. El responsable del desastre, según el rey, es el profeta. Pero Elías responde con claridad. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. No hay ambigüedad. El conflicto queda definido. No es sequía contra clima. Es fidelidad contra idolatría. Es confianza en el Dios de Israel contra confianza en una deidad fabricada por la cultura circundante. Entonces Elías propone algo que cambia la historia. Convoca a todo el pueblo en el Monte Carmelo. No solo al rey, no solo a la corte, a todo Israel. Y además exige que estén presentes los profetas de Baal. No 1, no 2, cientos. El escenario es perfecto. El Monte Carmelo no es un lugar cualquiera.
Es una elevación visible, un punto estratégico. Allí se definirá públicamente quién es Dios. No en secreto, no en una casa aislada como en Sarepta. Esta vez será frente a la nación. Cuando el pueblo se reúne, Elías pronuncia una frase que atraviesa generaciones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El texto dice algo inquietante. El pueblo no respondió palabra. El silencio del pueblo no fue casual, fue revelador. No respondieron porque estaban divididos, porque en el fondo sabían que habían estado oscilando entre dos lealtades. El Carmelo no era solo un escenario físico, era un espejo espiritual. Allí no se enfrentaban simplemente dos altares. Se enfrentaban dos maneras de entender la vida, la provisión y la autoridad. Muchos de los presentes habían participado en rituales a Baal. Otros aún conservaban memoria de las historias antiguas sobre el Dios que abrió el mar y habló desde el Sinaí. Había generaciones que crecieron escuchando ambas narrativas. La identidad estaba fragmentada, y en ese contexto, decidir no era sencillo. El desafío de Elías obligaba a la nación a salir de la ambigüedad. Ya no era posible decir un poco de esto y un poco de aquello. El altar del Carmelo obligaba a elegir. Mientras los profetas de Baal comenzaban su invocación, el ambiente se cargaba de expectativa. Eran muchos, vestían símbolos distintivos, conocían sus rituales, sabían cómo generar intensidad colectiva. Sus gritos resonaban en la montaña, mezclándose con el viento seco que aún soplaba sobre la tierra agrietada. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, saltaron alrededor del altar, repitieron fórmulas, elevaron la voz. El pueblo observaba, tal vez algunos esperaban que el fuego descendiera. Después de todo, Baal era el dios de la tormenta. Si había un momento para manifestarse, era ese. Pero el cielo permanecía inmóvil. La ausencia de respuesta comenzó a volverse incómoda. La intensidad del ritual aumentó. Los profetas se hirieron a sí mismos según su costumbre, hasta que la sangre corría sobre ellos. Era una demostración desesperada de devoción. Pero el texto es claro. No hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. La montaña, testigo de tanto clamor, seguía en silencio. Y ese silencio era más elocuente que cualquier discurso. El silencio revela la división interna. No se trata de ateísmo, se trata de indecisión. El desafío es simple y brutal al mismo tiempo. Dos altares, dos sacrificios, ningún fuego humano. El Dios que responda con fuego será reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal comienzan primero. Preparan su sacrificio. Invocan, claman, gritan. Desde la mañana hasta el mediodía. Saltan alrededor del altar. Se hieren con cuchillos según su costumbre. La escena es intensa, casi desesperada. Pero no hay respuesta. No hay voz. No hay señal. Elías observa. Y en un momento incluso ironiza. Tal vez su Dios está ocupado, o dormido, o de viaje. La tensión aumenta. El contraste se hace evidente. El frenesí humano no produce fuego. Cuando llega el turno de Elías, la escena cambia completamente de ritmo. No hay histeria, no hay espectáculo exagerado. Primero, repara el altar del Señor que estaba arruinado. Toma 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordando la identidad original del pueblo. Reconstruye lo que había sido abandonado. Luego coloca la leña,
prepara el sacrificio y, en un gesto que parece desafiar toda lógica, ordena que derramen agua sobre el altar. No una vez, 3 veces, hasta que la zanja alrededor se llena. En medio de una sequía, el altar queda empapado. No hay margen para truco. Entonces Elías ora, no grita, no se corta, no entra en trance. Simplemente habla al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, pidiendo que se revele, no para gloria personal, sino para que el pueblo sepa que Él es Dios y que sus corazones vuelvan a Él. Cuando llegó el turno de Elías, la atmósfera era completamente distinta. No había música, no había gritos histéricos, no había sangre derramada como demostración de fervor, solo un hombre, un altar reconstruido y una nación expectante. Elías no comienza con espectáculo, comienza reparando lo que estaba arruinado. Las 12 piedras que coloca no son un detalle decorativo, representan la totalidad de Israel. No 10 tribus, no una región, 12. Incluso en medio de la división política, el profeta recuerda la unidad original del pueblo ante Dios. Cada piedra colocada es una declaración silenciosa. Ustedes pertenecen a un mismo pacto. Después, cava una zanja alrededor del altar, lo suficientemente profunda para contener agua. Y entonces ordena algo que rompe toda lógica humana en ese momento: que traigan agua y la derramen sobre el sacrificio. En medio de años de sequía, el agua es recurso precioso. Pero el altar debe quedar empapado. Una vez, 2 veces, 3 veces. La leña se satura. El sacrificio se humedece. El agua corre por la zanja. No queda espacio para engaño. Si el fuego viene, no será por accidente. Entonces Elías eleva una oración que contrasta radicalmente con el frenesí anterior. No es larga, no es teatral, no intenta impresionar a la multitud. Es directa y centrada en un propósito: que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. La petición no es por gloria personal, es por restauración. Y por un instante, todo queda suspendido. El viento se detiene, la multitud contiene la respiración. No hay tambor, no hay eco de clamor, solo expectativa. Y entonces ocurre: el fuego desciende. No solo consume el sacrificio, consume la leña, las piedras, el polvo, incluso el agua en la zanja. El cielo, que había estado cerrado por años, responde en un instante. El pueblo cae rostro en tierra y proclama: el Señor es Dios. La caída del pueblo no fue un gesto automático, fue el resultado de una tensión acumulada durante años. Habían visto la sequía, habían presenciado el clamor inútil de los profetas de Baal, y ahora estaban frente a una manifestación imposible de explicar. El fuego no dejó margen para reinterpretaciones convenientes. Por un momento, la ambigüedad desapareció. Los mismos que habían permanecido en silencio cuando Elías les preguntó a quién servirían, ahora proclamaban con claridad que el Señor era Dios. No era solo una afirmación religiosa, era una admisión de que habían dudado, de que habían dividido su lealtad, de que habían permitido que la comodidad desplazara la fidelidad. La multitud reunida en el Carmelo representaba generaciones enteras: padres, hijos, ancianos, campesinos, soldados. Y todos estaban viendo lo mismo: que el poder que habían atribuido a Baal no era real. La sequía no había sido un accidente climático. Había sido una confrontación directa entre confianza falsa y autoridad verdadera. En ese instante, el Carmelo se convirtió en un tribunal público. No porque Dios necesitara probar algo, sino porque el pueblo necesitaba ver lo que había estado ignorando.
Y aún así, el desafío más grande no era gritar, "El Señor es Dios" una vez. El verdadero desafío sería sostener esa declaración cuando la emoción del momento se disipara. Después de años de silencio, la respuesta es definitiva. Y aún falta la lluvia. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que rodeaba el altar. El cielo que había permanecido cerrado durante años se abrió por un instante, no con lluvia todavía, sino con juicio visible. El silencio fue reemplazado por una manifestación clara y contundente. El pueblo, que hasta ese momento había permanecido callado, cayó rostro en tierra. La indecisión que había marcado su actitud quedó expuesta. El Señor es Dios. El Señor es Dios, comenzaron a decir. No era una confesión teológica elaborada. Era una reacción inmediata ante lo que acababan de presenciar. Durante años habían oscilado entre dos lealtades, entre dos sistemas de adoración, entre dos fuentes de confianza. Ahora la evidencia estaba frente a ellos. Pero el episodio no termina en la emoción colectiva. Elías entiende que la confrontación no es solo simbólica. Los profetas de Baal habían representado oficialmente un sistema religioso que había desviado al pueblo. Y en el marco de la ley del pacto, la idolatría institucional tenía consecuencias graves. El texto bíblico describe cómo Elías ordena que los profetas de Baal sean detenidos y ejecutados en el arroyo de Cisón. Es una escena dura, propia de un contexto antiguo donde religión y política estaban completamente unidas, donde la idolatría no era vista simplemente como opinión distinta, sino como traición espiritual nacional. Para el lector moderno, esa parte puede resultar incómoda, pero dentro del mundo del Antiguo Testamento, la fidelidad al pacto no era una cuestión privada, era identidad colectiva. Israel no era simplemente una nación más. Era un pueblo que había sido formado alrededor de una alianza con su Dios. Y lo que estaba en juego en el Carmelo no era una competencia de rituales. Era la pregunta fundamental. ¿Quién gobierna realmente esta nación? El Monte Carmelo se convierte así en un punto de quiebre. No solo por el milagro, sino por la claridad. Durante años, la sequía había sido una señal progresiva. Ahora el fuego era una declaración definitiva. Baal, el supuesto dios de la tormenta y de la lluvia, no había respondido. El Dios de Israel sí. Y sin embargo, algo importante debe notarse. El corazón humano no cambia permanentemente solo por presenciar un milagro. La emoción colectiva puede ser intensa, pero la fidelidad sostenida es otra cosa. Elías había ganado una confrontación pública, pero la historia aún no estaba resuelta del todo. Después de la ejecución de los profetas, Elías se vuelve hacia Acab. El rey había sido testigo de todo. No podía negar lo ocurrido. Y entonces el profeta pronuncia palabras que anuncian el siguiente movimiento. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Es interesante que hable de lluvia antes de que exista la más mínima señal en el cielo. No hay nubes, no hay viento, solo palabra. Mientras Acab se retira, Elías sube a la cumbre del Carmelo y se inclina en tierra. Coloca su rostro entre las rodillas y comienza a orar. La escena cambia de intensidad. Después del fuego espectacular, ahora hay silencio otra vez. No es un silencio de ausencia divina, sino de expectativa. Elías envía a su siervo a mirar hacia el mar. Ve y mira. El siervo va, observa el horizonte y regresa con una respuesta breve. No hay nada. El cielo sigue despejado. El profeta no se mueve, no abandona su postura.
vuelve a enviar al siervo, una y otra vez, 7 veces. La repetición revela perseverancia. No hay ansiedad descontrolada. No hay duda expresada en voz alta. Solo insistencia. En la 7ª ocasión, el siervo regresa con una descripción mínima. Ve una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. No es una tormenta, no es una señal impresionante, es apenas una mancha en el horizonte, pero para Elías es suficiente. Ordena que le digan a Acab que prepare su carro y descienda antes de que la lluvia lo detenga. Lo que comenzó como una nube casi invisible se convierte rápidamente en cielo oscuro, viento y tormenta intensa. Después de años de sequía, la lluvia finalmente cae sobre la tierra. El ciclo se completa. El cielo se había cerrado por palabra del profeta, desafiando la falsa confianza en Baal. Ahora el cielo se abre nuevamente, confirmando quién tiene autoridad real sobre la creación. Y hay un detalle final que marca el cierre de este momento. El texto dice que la mano del Señor estuvo sobre Elías y que el profeta corrió delante del carro de Acab hasta llegar a Jezreel. Es una imagen poderosa. El hombre que había confrontado al rey ahora corre delante de él, bajo la lluvia recién caída, como señal de que la intervención divina no fue para su propia gloria, sino para el restablecimiento del orden correcto. El Carmelo no fue simplemente un espectáculo sobrenatural, fue una restauración momentánea de claridad espiritual. Fue el punto en el que la nación no pudo fingir más neutralidad. Fue el día en que el cielo respondió públicamente. Pero la historia no termina ahí, porque aunque el fuego cayó y la lluvia regresó, el corazón del poder todavía no había hablado. Y ese silencio que queda será el comienzo de la siguiente parte. Después del fuego, después de la caída de los profetas de Baal y después de la confesión colectiva del pueblo, el Monte Carmelo quedó envuelto en una atmósfera distinta. El aire que había sido escenario de confrontación ahora sostenía una expectativa silenciosa. El milagro había sido visible, innegable, pero la sequía todavía no había terminado. El suelo seguía seco, la tierra seguía agrietada. El pueblo necesitaba más que un momento espectacular. Necesitaba restauración. Elías, que había sido firme en la confrontación, ahora se inclina en oración. No está celebrando su victoria. No está aprovechando el reconocimiento del pueblo. Sube nuevamente a la cumbre y adopta una postura de dependencia total. Coloca su rostro entre las rodillas, como quien entiende que el fuego fue solo una parte del proceso, pero que la lluvia depende del mismo Dios que respondió con llamas. Hay algo profundamente revelador en esta escena. El hombre que desafió a cientos de profetas ahora está solo, en silencio, insistiendo en oración. La confrontación pública fue poderosa, pero la restauración completa requiere perseverancia. Envía a su siervo a mirar hacia el mar. El horizonte está vacío. No hay señales de tormenta, solo cielo despejado sobre una tierra exhausta. El siervo regresa con la respuesta que cualquiera habría esperado. Nada. Sin embargo, Elías no se levanta, no duda, no cambia de postura. Simplemente vuelve a enviar al siervo. 7 veces. El número no es casual en la narrativa bíblica. Marca plenitud, insistencia, proceso completo. Y en la 7ª ocasión, la respuesta cambia apenas. Una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano, comienza a levantarse desde el mar. No es un frente de tormenta. No es un espectáculo visible para toda la nación. Es una señal casi insignificante, pero para quien ha orado con fe, es suficiente. Elías entiende que lo que comienza pequeño puede convertirse en transformación total.
da la orden de avisar a Acab que descienda rápidamente antes de que la lluvia lo sorprenda en el camino. Y en cuestión de tiempo, el cielo se oscurece, el viento se intensifica, las primeras gotas golpean la tierra reseca. Después de años de silencio, la lluvia finalmente cae. No es solo agua, es confirmación, es restauración. Es evidencia de que el Dios que respondió con fuego también gobierna las nubes. La tierra que había sido testigo de idolatría, ahora recibe agua del cielo verdadero. La imagen es poderosa. El Monte Carmelo, que horas antes había sido escenario de confrontación espiritual, ahora está bajo una tormenta intensa. El ciclo se completa. Sequía, desafío, fuego, lluvia. Sin embargo, hay un detalle que no debe pasarse por alto. La lluvia no significa que todo haya cambiado permanentemente. No significa que el corazón del reino haya sido transformado para siempre. La historia bíblica rara vez presenta victorias absolutas y definitivas en un solo momento. La condición humana es más compleja que eso. Elías, fortalecido por la mano del Señor, corre delante del carro de Acab hasta Jezreel. Es una escena casi simbólica. El profeta que había confrontado al rey ahora corre bajo la lluvia, mostrando que el propósito no era humillación personal, sino restauración del orden correcto. La intervención divina no tenía como fin elevar a Elías como héroe político, sino recordar quién gobierna verdaderamente. Y mientras el carro avanza hacia Jezreel, la lluvia sigue cayendo. Israel respira. Los campos volverán a producir. Los animales tendrán agua. El hambre disminuirá. Pero en el palacio, otra historia está por comenzar. Porque aunque Baal fue expuesto públicamente, Jezabel aún vive. La lluvia no cayó suavemente al principio. Fue como si el cielo hubiera retenido durante años todo lo que ahora liberaba de golpe. Las primeras gotas levantaron polvo al tocar la tierra reseca, pero pronto el suelo comenzó a absorber el agua con una urgencia casi desesperada. Los surcos agrietados empezaron a llenarse. El sonido de la tormenta cubrió el murmullo del pueblo que descendía del monte. Para muchos, aquella significaba alivio inmediato. Significaba cosechas futuras, ganado recuperado, estabilidad. Pero espiritualmente significaba algo aún más profundo. El cielo no estaba cerrado permanentemente. El silencio no era abandono. La sequía había sido una advertencia, no una despedida. El Carmelo había demostrado quién era Dios, pero la lluvia demostraba que el propósito no era destrucción, sino restauración. Y sin embargo, en medio del sonido de la tormenta, otra realidad permanecía intacta. El poder político no cambia tan rápido como la emoción de una multitud. Acab había visto el fuego, había presenciado la derrota de los profetas de Baal, había escuchado la confesión del pueblo, pero en el palacio esperaba a alguien que no estaba en el monte. Jezabel, la promotora del culto a Baal, la mujer que había sostenido a sus profetas, la figura que no se doblegaba fácilmente ante demostraciones públicas. El Carmelo había sido una victoria espiritual, pero no había sido el final del conflicto. Mientras Elías corría bajo la lluvia fortalecido por la mano del Señor, la historia avanzaba hacia una tensión diferente. Porque los momentos de mayor triunfo a veces son el preludio de pruebas inesperadas. La parte 1 termina con el cielo abierto y la tierra recibiendo vida. Termina con un pueblo que ha visto y confesado. Termina con un profeta que ha sido instrumento de fuego y de lluvia. Pero no termina con paz definitiva, porque el corazón humano es volátil. Lo que ocurrió en el Carmelo fue decisivo. Lo que ocurrirá después será personal.
y el poder herido rara vez se queda en silencio. El Carmelo fue un punto de quiebre espiritual. Fue la evidencia de que el Dios de Israel no había abandonado a su pueblo, aun cuando el pueblo lo había relegado, pero también fue el inicio de una reacción que cambiaría el ánimo del propio profeta. La parte 1 termina con lluvia, con victoria, con claridad, pero la siguiente escena no será de celebración, será de amenaza, y en ese contraste, la historia de Elías revelará una dimensión todavía más profunda.